buenas a todos, chicos, aquí tenéis un nuevo proyecto y como podéis ver totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vais a poder disfrutar de esta flor al completo. Hemos decidido integrar en este vídeo tutorial absolutamente todo de la flor, para que veáis que no hay ningún tipo de trampa, que con las capibases vamos a llegar a este acabado tan interesante y de una manera muy rápida y sencilla. Os voy a enseñar también otro tipo de pincel y os voy a enseñar nuevas técnicas para seguir acoplando o añadiendo a las capibases. Como podéis ver aquí en el inicio de este video tutorial, vamos a empezar a trabajar con el aerógrafo. Normalmente no empiezo de esta manera, pero como sé que muchos de vosotros os gusta el aerógrafo y os gusta comenzar de esta manera, para este proyecto, como es un proyecto muy grande, tenéis la comparativa con mi mano, veréis que va a ser muy agradable para dar estas primeras bases. Si os fijáis, con el primer color no me ha cubierto como yo desearía. Veis que tengo muchas zonas blanquecinas, que el color no es uniforme, que no me ha cubierto del todo bien. Por lo tanto, si tenéis ese problema con los colores, cambiarlo. Ese color no nos sirve. Fijaros que ahora, aplicando este nuevo color, tiene mucha más densidad. ¿Y cuál va a ser el problema? Que si nos pasamos añadiendo este color en el aerógrafo, vamos a atascar el aerógrafo. Por lo tanto, diluirlo un poquito más. Prefiero que lo diluyáis y después, si hace falta añadir más color, añadáis más pasta dentro de la cazoleta del aerógrafo. Aquí podéis ver que cubre bastante bien. De una pasada es imposible, chicos, pero de dos pasadas, a lo mejor de tres, va a ser suficiente. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este, digamos, empezando de esta manera? Lo primero, al tener una imprimación blanca y negra, tenemos un esquema perfecto a base de grises en el que se muestran las luces y las sombras, y seguramente con esos grises que se creen unos tonos medios. ¿Qué va a pasar? Que cuando trabajemos con el aerógrafo sobre esto, esa imprimación va a salir hacia afuera y se nos va a quedar bastante bien dibujado todo. Van a estar las sombras en un sitio, los tonos medios en otro y seguramente las luces en otro. Desde mi punto de vista, vamos a intentar crear una capa lo más uniforme posible, intentando eliminar todos esos blancos. ¿Por qué? Porque si tenemos una superficie que no es uniforme, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que cuando trabajemos con una tonalidad, con el pincel, sobre una superficie totalmente diferente, sea más clara o más oscura, nos va a hacer un efecto extraño al ojo. No vamos a comprender bien si el color que estamos utilizando es perfecto para esa zona. Y seguramente el problema será que la capa no era uniforme. Por lo tanto, como podéis ver, voy aplicando más capibases con el aerógrafo para tener una superficie uniforme, en la que prácticamente vamos a tener un tono base, va a haber sus matices, pero un tono base y la zona de sombra, que va a ser por la imprimación negra. Fijaros en cómo utilizo el aerógrafo, cómo aplico con el gatillo, cómo voy trabajando, la distancia. No tengo ningún problema, ningún miedo. ¿Qué es lo que consigo con esto? Ir perdiéndole el miedo al aerógrafo. Sé que muchos de vosotros tenéis miedo a aplicar el aerógrafo cuando tenemos la figura al 90% terminada, y de esta manera vais a ir practicando desde el inicio un poquito y a lo mejor le vais perdiendo un poquito el miedo a eso de tener si la superficie está seca o está húmeda y que no nos salgan esas odiosas patas de araña. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Vamos a ver este nuevo pincel. Estos son pinceles que normalmente no se usan porque todo el mundo dice tiene que ser un pincel muy pequeño, muy finito. Pues no, todo lo contrario. Vamos a utilizar una herramienta acorde a la figura que estamos pintando. Como sabéis de otros vídeos míos, suelo trabajar con el número 2 y luego el número 1, pero no trabajo con pinceles más pequeños. En este caso, como la figura era muy grande y quería crear una textura en los pétalos, ¿qué es lo que voy a hacer? Coger una herramienta acorde al tamaño y que me pueda aportar una textura desde el inicio de una manera muy sencilla para simplemente, si no me gusta, ir modificándola, sin preocuparme de, vaya, mi pincel es muy pequeñito o la textura que me crea el pincel no es la adecuada, la tengo que crear yo a mano y va a ser muy laborioso. De esta manera, simplemente aplicándolo como lo veis, un poquito con el cuerpo del pincel, la punta, vamos creando diferentes texturas y vamos probando. ¿Qué es lo que quería crear en estos pétalos? Lo más importante, siempre lo digo y siempre lo diré,
buscar referencias en libros, en internet, donde queráis, donde necesitéis, en la realidad, donde lo tengáis a mano. De esta manera, al ver toda esa información, en este caso, ver muchas flores, vais a ver qué tipo de flor queréis representar y con qué colores. En mi caso estuve buscando muchas flores, encontré unas texturas que me parecían muy atractivas para la figura y sobre todo para enseñaros a pintar con una textura tan rápida como esta, y simplemente cambié los colores, que fueran acordes a mi miniatura. Así de sencillo, buscar referencias. En este proyecto tengo que pediros disculpas porque me quedé sin memoria en la cámara y no me di cuenta que no estaba grabando, empecé a pintar y me cargué absolutamente, digamos, todo lo que había grabado. Por eso, y como siempre digo que las capibases son muy rápidas y no se cometen errores, di de nuevo una capibase solo a un pétalo para explicaros en este video tutorial cómo lo hice. Que no quiero que nadie piense que me he saltado algún paso. Os estoy explicando solo en este pétalo cómo conseguir el resultado. Luego veréis que vuelvo a enganchar toda la figura y lo hago todo al completo. Pero perdón por este pequeño error, no me di cuenta. Estaba muy concentrado y disfrutando con las capibases y se me pasó. Aquí lo tenéis. Así de sencillo. Vamos aplicando de esta manera con el pincel la textura. ¿Por qué aplico esta textura? Porque previamente había buscado documentación y había visto que había una textura similar. No hace falta que sea perfecta. Lo que necesitamos es que el espectador entienda que ese es el material. Así de sencillo. No necesitas hacer el ABC estricto del material. Es encontrar un material que te guste, entender cómo funciona, cómo se comporta, qué tipo de matices, cómo brilla, absolutamente todo de una manera básica, tampoco os compliquéis mucho. Y ya está, aplicarlo. Aquí vais viendo que lo que he ido haciendo es jugar con diferentes magentas, con diferentes colores anaranjados, creando zonas más frías desde el inicio para dar profundidad y zonas más cálidas hacia afuera para crear unos volúmenes y crear una sensación de mayor volumen dentro del pétalo, darle más gracia, más florituras, digamos. Siempre creando una textura con este pedazo de pincel, fijaros. No hay ningún tipo de miedo, no cometemos errores, vamos ajustando la textura como nos gusta y adelante. Recordad, estamos aquí para disfrutar pintando, que nunca se os olvide eso. ¿Qué es lo que voy buscando ahora con este color? Simplemente reforzar esa textura en muchos puntos, o si en algunos puntos no me gustaba la textura anterior porque necesito más luz, porque la textura es tosca, porque crea una sensación extraña, por lo que sea, cogemos este mismo color y lo cubrimos entero. Tenemos una superficie nueva donde podemos trabajar de nuevo con la siguiente luz. Recordar que siempre trabajamos desde nuestra primera sombra y vamos hacia la luz, en una única dirección. ¿Por qué? Porque es más sencillo, así de simple. O al menos desde mi punto de vista. Si empezamos con un tono medio, subimos, bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar, al final en algún momento nos vamos a perder. Si creamos un volumen desde la base y vamos hacia arriba, ese volumen siempre va a coger más y más y más volumen y luz. ¿Qué es lo que sucede? Pues que vamos a parar donde queramos. ¿Nos pasamos de luz? Jamás. Recordad, luego vamos a trabajar con el aerógrafo. Por lo tanto, siempre es importante pasaros un poquito más de luz que quedaros cortos. Fijaros qué calidez le estoy metiendo ahora y cómo estoy unificando esa textura. En algunos puntos se verá esa textura un poquito más separada con un veteado entre medias para crear una textura diferente a la que en otros puntos del pétalo. ¿Por qué? Simplemente para crear matices. Los matices no solamente hay que crearlos con la luz o con el color, se pueden crear con una textura que tenga más separación, que una veta esté más separada de la otra, que esté más unido, que el volumen sea más amplio, que sea más finito. Hay muchas maneras de crear información y, como siempre digo, disfrutar creándola porque es muy divertido y ya veis, fijaros qué rápido es, qué sencillo y con un pincel nuevo, ya sabéis chicos, a por ese pincel. Vale, una vez que tenemos creado todo ese volumen, toda esa textura, que ya empieza a gustarnos la flor, que decimos, oye, pues no va tan mal, pues a lo mejor pues he acertado. Si ese es lo que tú crees, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscarle el efecto brillante a la textura, perdonad, al pétalo.
Para crear este efecto brillante o de destello o que es satinada, vamos a romper de nuevo con la temperatura y meter sobre las zonas que estaban un poquito cálidas un tono un poquito más frío. De esta manera no hace falta que vayamos hasta el blanco puro, simplemente con un color un poquito más grisáceo azulado vamos a conseguir un contraste muy grande por la temperatura, porque chirrían los dos colores. Cuando digo chirría es simplemente para que os fijéis más en concreto dónde lo he hecho. No quiero decir que chirríe ni que estén mal, de hecho ya veréis el resultado. Pero podéis observar que directamente he aplicado colores con mucho azul y fijaros cómo va quedando. Va dando la sensación de que tenemos el volumen de todo el pétalo, de toda la flor en conjunto, y en ciertos puntos la flor brilla, porque está viva, porque no está muerta, porque tiene mucha vida esa flor. Por lo tanto, vamos a buscar ese brillo, que es atractivo. Recordad que muchas veces lo que comento es no pintéis todo absolutamente igual. En zonas no hace falta que creéis ese brillo. Si todos los puntos tienen la misma luz, el mismo brillo, la misma textura, al final lo que haces es perder información. El no crear información en algunos puntos o no crear la última información quiere decir que en ese punto tenías la información previa y funciona pues mejor. Al final tienes dos tipos de información. De esta manera creamos muchos tonos medios, que es donde reside el truco. Esos tonos medios son muy difíciles de aplicar a priori, pero realmente si solo vamos en una dirección, recordar que vamos comiéndonos el 90% de la capa anterior, al final vamos a tener muchos tonos medios, porque al final si nos vamos comiendo el 10% entre cada una, nos dan por lo menos 9 capas tranquilamente. Fijaros que ahora, según voy creando más luces, voy afinando esa textura. Al principio, siempre lo comento con las texturas. Un truquito para que la textura no chirríe al ojo no es crear toda la textura muy finita. Es como cuando hacemos un pelaje de un animal, que ya veremos. Si aplicamos toda la textura muy finita, en el resultado lo que vamos a encontrar es que todo es igual y que si en algún punto no es igual de fino, va a parecer un error. Si trabajamos de esta manera, veréis que va a ser mucho más agradable de trabajar, mucho más sencillo y que el resultado, desde mi humilde punto de vista, va a ser mejor. ¿Cuál es el truco? Primero trabajamos golpeando más con el pincel, más con el cuerpo, creando una textura más amplia, más gorda, más tosca. Denomínalo como te apetezca. La Capitexture. Vamos creando eso. Y después, con el mismo pincel o variándolo en el caso que no sepamos trabajar con ese, vamos trabajando afinando, trabajando con la punta del pincel o con el cuerpo, pero siempre hacia el vértice. De esta manera vamos a crear una textura mucho más finita y va a dar la sensación de que en el fondo era el fondo y era más tosco o más amplio porque creábamos esa superficie, y ahora lo que tenemos es detalle, vamos afinando esa textura y el resultado es el que vais viendo. Tienes diferentes gramajes, diferentes texturas y diferentes matices. Con el tema del tallo, como podéis ver, voy a utilizar más o menos la misma textura. ¿Por qué? Por probar, así de sencillo. He considerado que tenía que probar, experimentar y he estado experimentando. El resultado me ha gustado mucho y aquí lo tenéis. Si por algún casual no nos gusta, recordarlo, se vuelve a tapar. Podemos empezar de esta manera y si no nos gusta, cubrimos entre medias. Por lo tanto, eliminamos la textura y no da la sensación de que hubiéramos creado una textura. Recordad, todo esto son capibases, no veis veladuras en ningún punto. Es muy sencillo de aplicar, muy rápido y los resultados son los que veis. Ni mejores ni peores, los que veis. Vale, truquito con el tema del tallo. Truquito, el capitip de hoy. ¿Dónde vamos a colocar la luz? Muchos de vosotros me diréis, ¿la luz cenital viene desde arriba? Sí, pero va a ser un poco raro colocar justamente la luz arriba del todo. Por lo tanto, voy creando ese volumen que siempre os digo, lo primero crear el volumen y después vamos colocando la luz donde nos guste. Primero colocamos ese volumen con todas las luces que queramos y después focalizamos donde queremos colocar la luz máxima. En este caso yo la he ido colocando en la parte inferior. Aquí la podéis ver en la parte de arriba porque todavía estoy creando esos tonos medios. No lo hago con una sola luz, voy trabajando con muchas luces. Era una trampa. Y poquito a poco voy creando mucha más luz en la parte inferior.
¿Por qué? Porque en la parte de arriba veréis que después con el aerógrafo la voy eliminando, suavizando, para tener un tono más de sombra. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que ahora tenemos que trabajar a pinceles a luz. No nos vamos a preocupar de que iba a ir una sombra, porque con el aerógrafo nos va a ser muy sencillo bajar esa luz. Siempre ir hacia arriba va a ser muy difícil con el aerógrafo, pero bajar no va a haber ningún problema. Por lo tanto, ahora nos pasamos de luz para después bajar. Porque si ahora no creamos esa luz, después se nos va a quedar negro. Y eso es aburrido, no nos gusta. Necesitamos matices, información. Información everywhere. Fijaros que ya aquí voy creando una textura un poquito más fina. Sigo trabajando con el mismo pincel. El mismo pincel, chicos. Este pincel es clave, pillarlo. No sabemos si lo volveremos a utilizar en otro proyecto, pero aquí tenéis nuevas herramientas, para que luego no me digáis que os traigo más contenido. Vamos creando una textura, podéis ver más finita, vamos creando, fijaros ahí con la puntita del pincel, vamos ajustando, siempre con las capibases, de esta manera tan sencilla. Y lo que siempre digo, no tengáis miedo al error, nosotros no cometemos errores, creamos información. Si luego no nos gusta, la modificamos, pero no eliminamos errores, porque a priori puedes creer que es un error y después puede ser algo realmente atractivo en tu figura. Ahora, a disfrutar. ¿Habéis visto todo lo que se tardó con ese pincel? Un montón. Vale, llega el momento de la verdad, chicos. El aerógrafo. Mirad qué difícil es. Así, si queréis os pongo la melodía. Así de sencillo, chicos. No tengáis miedo. No sé si en este video tutorial se va a ver el tema del gatillo. Creo que se va a ir viendo poquito a poco. No como a lo mejor en otros, por el tema de que hemos hecho bastante más zoom en esta figura. Pero fijaros ahora que sí que se va viendo. Voy moviendo el gatillo hacia adelante y hacia atrás para secar la superficie y aplicar color. Pero nunca, nunca, nunca corto la corriente de aire. ¿Por qué digo eso? Porque si cortamos la corriente de aire y luego volvemos a presionar, seguramente ese aerógrafo nos va a escupir sobre la superficie. Entonces, si cortáis la corriente, ir al papel, darle al gatillo, escupir y con la corriente continua vais sobre la figura. De esta manera evitaremos ciertos errores. El tema de mover el gatillo hacia adelante y hacia atrás, lo he comentado algunas veces, es para dar una capa y secamos. Estos son las capi layers. Estamos con las capiveladuras, con veladuras a pincel, aerógrafo. No, pincel jamás. Podemos hacerla y os lo enseñaré, pero con el aerógrafo va a ser mucho más rápido y técnicamente mejor, porque va a ser mucho más sencillo. Yo las odio un montón. Fijaros que lo que voy haciendo es crear ahora mismo diferentes matices a la hora que voy limpiando. De esta manera vais viendo que nuestra figura va creando aún más tonos medio. Y ahí es justamente lo que he comentado, el truco, la clave, el capitip de hoy. Los tonos medios. ¿Qué es lo que vamos a buscar también con este aerógrafo? Reforzar aún más el volumen. Fijaros que muchos de los pétalos les doy un poquito desde la parte de abajo porque es el ángulo que buscábamos. Recordar que no trabajamos de manera de frente al objeto. Lo que hacemos es intentar darle desde abajo prácticamente, ¿vale? Si tenemos este objeto, vamos desde aquí o incluso desde aquí. Nunca vamos de esta dirección ni de esta. Si aquí en el video tutorial estáis viendo que le estoy dando desde arriba, es porque intento incidir en algún volumen que está en la parte superior, pero pinto ese volumen desde abajo, ¿vale? Por si no se ve del todo claro en el video tutorial. O si en algún momento me interesa, pues por supuesto le puedo dar desde el frente, no hay ningún problema. Os digo esto para que lo tengáis como consejo, que es, digamos, el 90% lo que hago. Pero por supuesto, yo me salto todas mis reglas. Aquí viene otro truquito, en este caso he utilizado una tinta, porque lo que me interesaba también es, ¿qué es lo que he dicho al principio? Crear diferentes matices. En este caso, como tengo zonas un poquito más satinadas y otras un poquito más mate, ¿por qué no? Vamos a meter una zona un poquito más brillante. Con la tinta vamos a conseguir una potencia en la profundidad muy interesante y encima ese color satinado nos va a crear aún más profundidad. Por lo tanto, ¿por qué no? Vamos a crear unos tonos
poquito violáceos y en algunos puntos que llegan a parecer negro, pero no hemos utilizado negro. Fijaros, es un detalle muy importante, parece, pero no lo es. De esta manera no ensuciaremos el color. Si trabajamos con el negro, ¿cuál es el problema? Que nos va a ensuciar. El negro ensucia y el blanco también. Bueno, el blanco blanquea, se nos queda blanquecino y perdemos intensidad, pero el negro ensucia el color. Por lo tanto, si trabajamos con un color muy oscuro, pero recordar, color, vamos a meter más color en ciertos puntos, no se nos va a ensuciar y encima vamos a reforzar la sombra. ¿Qué os va pareciendo? A esto ya no le queda nada. Si pensamos en la luz cenital en este proyecto, el problema que vamos a encontrar es que todos los pétalos por la parte inferior van a estar negros. Por lo tanto, van a ser aburridos. Olvidaros de la luz cenital, seguir buscando ese volumen. Si la forma del pétalo os es atractiva para reforzar en algunos puntos de la luz, el tono medio o la sombra, hacerlo. Olvidaros de la luz cenital. Si queréis, podéis apoyaros con eso porque va a ser mucho más sencillo luego de que se comprenda. Pero no os agobiéis tanto. Ahora nos vamos a centrar en algo clave, siempre lo digo, los perfilados. Y tú me dirás, ¿pero cómo va a tener perfilados el pétalo? Y yo te diré, seguramente no los tenga. Pero si los creamos, le estamos diciendo al espectador, aquí comienza o aquí termina el elemento. Por lo tanto, vamos creando estos perfilados. A lo mejor me veréis que no en todo el pétalo, toda la flor lo hago, pero sí lo hago en muchas partes. Me van a aportar definición. Va a dar la sensación de que es un proyecto mucho más acabado que si no lo estuviera. Recordar que el perfilado siempre diré que cuanto más fino mejor, pero por favor, en este proyecto, si el pétalo es muy ancho, está muy redondeado, no hagáis un pétalo excesivamente fino, porque va a parecer un cortecito. Entonces tiene que ser un poquito acorde, pero sí, siempre el perfilado, cuanto más fino, mejor. Así de sencillo. Nos centramos ahora con esta parte de la flor. Va a ser una parte muy sencilla porque al final, bueno, pues es la parte del pistilo en la que, bueno, pues la he trabajado de una manera muy sencilla con este pincel al inicio para controlar más pues controlarlo simplemente. Pero veréis que ahora vuelvo a mis andadas con el pincel anterior. Pero no vamos a trabajar la misma textura. Vamos a hacer algo parecido, pero no exactamente la misma. Podéis ver que el punteado es un poquito más fino y que vamos creando el volumen como si fuese un cilindro. Pero vamos con cuidadito, podéis ver que voy más con cuidadito creando ese punteado. Y tú me dirás, ¿cómo que con el mismo pincel puedes hacer todas esas cosas? Probar, así de sencillo. Tenéis que probar muchas herramientas y coger la que más os guste. Recordad que tenéis que disfrutar. Si cogéis el pincel del número 1, os vais a tirar 3 siglos para pintar esta flor y al final no os va a quedar igual. Al final, lo que es el trazo, la pincelada, todo ese tipo de cosas se nota. Entonces, no os agobiéis tanto por eso si parece que lo hago excesivamente fácil, porque a lo mejor para mí me es así de fácil, pero estoy convencido de que si utilizáis una herramienta como esta, os va a ser también muy sencillo y muy divertido, porque va a ser aplicar el color y ya está. No tenéis que hacer mucho más, porque ya tenéis aquí resuelta la flor. Recordad que si os gustan otro tipo de flores, buscar en internet ejemplos, porque yo en este caso busqué este tipo de flor porque me interesaba, pero también hice una mezcla entre varias flores y por supuesto el color me lo inventé. ¿Por qué? Porque me cuadraba mucho mejor para este proyecto. Por algo fantasía, ¿no? Fijaros que ahora voy creando pequeños matices con luz en algunos puntos, no en todo, no todo por igual. Me van a crear diferentes toques en los que se va a comprender mucho mejor esos pequeños volúmenes dentro de la flor y bueno, pues va a dar otro toquecito. No va a parecer que simplemente da una capa y ya está. A lo mejor le hemos hecho dos, pero veréis que luego con el aerógrafo reforzamos en algunos puntos y van a aparecer 4 o 5. Bueno, aunque sigo dándole luces, ¿eh? No penséis que lo he hecho con 2.
Fijaros qué finitos puedo llegar a hacerlos con este pedazo de pincel. Así con cuidadito y listo. Y así de sencillo es esto con las capibases, no tiene mucho más. Esto ha sido el proyecto de la flor. Espero que os haya gustado un montón, espero que os haya sorprendido que os traiga un proyecto como este. No es en sí una peana, pero bueno, es el inicio para cosas como pues diferentes. Os voy a enseñar también peanas, os voy a enseñar muchas más cosas y bueno, esto es el inicio de este proyecto. Espero que os guste ver cómo he pintado esta chica, en concreto este hada, ahora la flor, y os vamos a traer un contenido muy chulo. Así que nada, nos vemos en el siguiente streaming o en el siguiente video tutorial. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y espero que disfrutéis muchísimo pintando. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!